En este ejercicio tenemos un circuito de corriente continua del tipo mixto, es decir, con resistencias conectadas, tanto en serie como en paralelo. En una parte del circuito hay un interruptor, al que llaman llave L, en otra hay un amperímetro y en otra un voltímetro. Nos dicen que todos los componentes tienen un comportamiento ideal. En el punto A nos piden indicar cuál será la lectura del voltímetro en volts cuando el interruptor esté abierto. Y en el punto B nos piden indicar cuál será la lectura del amperímetro en miliamperes cuando el interruptor esté cerrado. Bueno, acá tenemos la representación original del circuito. Recordemos que todos los componentes son ideales, es decir, los conductores no tienen resistencia, por lo tanto no hay caída de tensión en ellos. El amperímetro representaría un cortocircuito, o sea, tiene resistencia cero, por lo tanto no tiene influencia en el circuito, porque está conectado en serie. Y el voltímetro tendría una resistencia infinita, o sea, un circuito abierto, y al estar conectado en paralelo tampoco tiene ninguna influencia en el circuito. Bueno, como en el punto A nos piden calcular la indicación del voltímetro, que no es otra cosa que la caída de tensión sobre esta resistencia, con el interruptor abierto, no hace falta dibujar esta rama porque por ahí no va a circular corriente. Así que por simplicidad ya he hecho este dibujo, donde tampoco aparece ni el amperímetro ni el voltímetro, porque para nuestro análisis ahora no hacen falta. Bueno, así que nos queda un circuito en serie, 3 resistencias en serie. El valor total se obtiene sumando los valores individuales de cada una de las resistencias y nos queda una resistencia total de 500 ohms. O sea que la corriente que va a circular por el circuito es la tensión de la fuente sobre la resistencia total, es decir, 10 volts sobre 500 ohms. Simplificando un 0 con un 0 nos queda 1 sobre 50 amperes, que lo dejo así porque ya lo voy a usar de manera inmediata. La caída de tensión en esta resistencia, que es lo que indica el voltímetro, es igual a la corriente que la atraviesa multiplicado por el valor de la resistencia. 1 sobre 50 amperes por 150 ohms, que es 3 volts. Bueno, acá en la parte B tenemos que calcular la indicación del amperímetro cuando el interruptor está cerrado. Así que acá he representado ya el circuito con el interruptor cerrado, y esa corriente que va a indicar el amperímetro es la corriente total, la corriente entregada por la fuente, por la ubicación del amperímetro, ¿no? De manera tal que nos conviene calcular la resistencia total y a partir de ahí la corriente total, o sea, la corriente entregada por la fuente. De este circuito podemos pasar a este circuito equivalente, visto desde la fuente, es decir, sumando estas dos resistencias para obtener un valor de 200 ohms. Ahora nos quedan estas dos resistencias en paralelo. Como son iguales y están en paralelo, el valor equivalente es la mitad de cada una de ellas, o sea, es 100 ohms. Si no fuesen iguales hay que multiplicar sus valores y ese resultado dividirlo por la suma de sus valores. Y si fuesen más de 2 en paralelo, lo que hay que hacer es sumar las inversas de todos los valores y a ese resultado calcularlo a su vez la inversa. Pero acá está sencillo porque son dos resistencias iguales en paralelo de 200 ohms, por lo tanto equivalen a una de 100 ohms. Bueno, así que nos queda ya esa de 100 ohms en serie con la de 300, así que la resistencia total es de 400 ohms. De manera tal que la corriente total, que es la indicación del amperímetro que tenemos que calcular, es 10 volts sobre la resistencia total, o sea 10 volts sobre 400 ohms, es decir 0,025 amperes. Como nos piden que el resultado lo demos en miliamperes, multiplicamos esto por 1000 y obtenemos 25 miliamperes.